tal amigos? Cuánto gusto me da saludarlos en este día y poder continuar estudiando la palabra juntos. Vamos en San Marcos capítulo 10. Jesús enseña sobre el divorcio. Leamos. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Amigos, los judíos aceptaban divorcios sobre la base de Deuteronomio 24:1, pero debatían las causas apropiadas. Ellos tenían dos posiciones que surgían de dos escuelas. Una escuela, la de Gilel, enseñaba el divorcio por cualquier cosa. Permitían el divorcio por cualquier cosa, sobre todo que el hombre dejara a la mujer. Y la otra escuela permitía que el divorcio se hiciera solamente por el adulterio cometido por la mujer. Esa fue la escuela de Chamay. Y en el versículo 4 y 5 el divorcio se presenta como algo que no estuvo en el ideal divino. Porque dice el versículo 5, respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Por la dureza del corazón fue que Dios permitió que Moisés escribiera ese mandamiento que permitía a un hombre repudiar a su mujer. Pero dice Jesús, en el principio no fue así. Esto fue una concesión. No fue una orden de Dios que se diera el divorcio en Deuteronomio ni en ninguna parte. Los judíos lo practicaron, pero fue realmente bajo Moisés, bajo una autorización o concesión en el contexto de la impureza ritual y de los derechos de propiedad. Recuerden que hemos hablado en otros capítulos de que en el contexto judío la mujer era un objeto, una propiedad del hombre o de su padre, y tenía condiciones inferiores. Claramente Jesús declara que esto fue un desvío del ideal divino, fue un desvío de la creación. Al principio no fue así, y esto fue un desvío ocasionado por la dureza del corazón humano, dice claramente Jesús. Versículo 9, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esto es lo que Dios dijo desde el principio en la creación. Y Jesús declara que el matrimonio es un contrato vitalicio. Marcos nos incluye la cláusula de excepción que vimos en Mateo 19:9 por el caso del adulterio. Marcos no incluye esa excepción, no la incluye, no la menciona. Jesucristo enseñó el ideal edénico, donde Dios mismo efectuó el matrimonio, esa unidad matrimonial, diciendo serán una sola carne. Y si son una sola carne implica que no hay posibilidades a la separación, porque cuando usted une dos cosas y las forma en uno, ya no puede separarla. Lo único que puede hacer es partirlo, y si lo parte, daña el objeto, daña a la persona, tiene que romper, tiene que desgarrar, tiene que partir. Eso es lo que sucede cuando hay un divorcio, hay un partimiento, hay una ruptura, hay un desmembramiento, literalmente, que trae dolor y sufrimiento y hasta muerte. Por eso debemos ir al ideal divino. Y luego, en este capítulo 10, nos encontramos con la historia del joven rico. Al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Interesante, este joven tenía reverencia hacia Jesús y le dice, Maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo al joven rico, mira, el único bueno es Dios, así que si tú me llamas bueno es porque estás reconociendo que yo soy Dios. Eso es interesante aquí, ese detalle. Ahora vamos al versículo siguiente, 20 y al 25. Él entonces respondió, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta. Jesús lo amó. Qué lindo. Aquí aparece
esta expresión del sentimiento de Jesús por el joven. También hoy Jesús te expresa el amor a ti y a mí. Él nos ama. Y entonces Jesús le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En este relato que vemos aquí, Jesús no está defendiendo la pobreza como un ideal, así como no está introduciendo un programa social donde tenga que haber una redistribución de riqueza. El punto central, amigos, es que hay un llamamiento que Jesús está haciendo aquí. Demanda todo lo que tenemos y todo lo que somos, que le entreguemos a Él todo lo que tenemos y todo lo que somos. ¿No fue eso acaso lo que Jesús le pidió a Mateo y a los discípulos cuando los llamó? Dejen sus redes. Y a Mateo, deja esa garita de cobros de impuestos y ven, sígueme. Y él, dejándolo todo, lo siguió. El llamamiento de Jesús demanda entrega total. Él quiere todo lo nuestro, sea poco, sea mucho o no sea nada. Versículo 23, vamos a leer aquí. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Aquí hay declaraciones sorprendentes, muy interesantes. La teología de la época enseñaba, esa teología judía, enseñaba que las riquezas eran sinónimo, eran resultado de bendición de Dios, y la pobreza era porque la persona estaba maldita. Qué interesante. La riqueza la relacionaban con bendición y la pobreza con maldición. Pero Jesús ve al joven y lee su corazón y se da cuenta que lo que necesita para traerlo al reino, Él se da cuenta de la necesidad que tiene este joven. Este joven necesita abandonar el amor al dinero, el amor a las posesiones, y necesita entender que todos sus actos de justicia, como ya vimos, él dijo, todo lo he guardado todos los mandamientos. Jesús le está diciendo, mira, tus actos de justicia no sirven de nada. Lo único que sirve es lo que Cristo puede hacer a favor nuestro. Y por eso Él le está invitando a dejarlo todo. No está llevándolo a un estado de miseria, ni quiere que nosotros estemos en un estado de miseria. Pero sí, el Señor quiere que nosotros aprendamos a depender de Él y no a depender de nuestros propios actos o de nuestros propios actos de justicia y de nuestras propias capacidades y bienes materiales. Jesús hace una declaración radical y es muy cierta hoy por hoy. Esta declaración sigue siendo vigente. Las riquezas traen problemas. Esto es cierto, no podemos negarlo. Las riquezas traen problemas y por eso Él dice luego cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Cuán difícil. Cuando hay mucha riqueza se complica la vida. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Bueno, aclarando que esa aguja era una parte de las embarcaciones en los barcos que se usaban para el anclaje, pero igual es difícil, ¿no?, que entrara un camello por ese ojo, aunque fuera un ojo grande. Lo que quiere decir Jesús es que las riquezas traen problemas, amigos, y que nosotros no debemos estar enamorados de las riquezas ni desesperados por las riquezas. Sí debemos procurar, como dice Proverbios, Señor, que pueda tener el alimento, que pueda tener lo necesario. No me des mucho para que no me olvide de ti, dice el proverbista, ni poco que también reniegue de ti. Pero, en fin, ya Jesús lo dijo, que los cojos, los ciegos, los mancos, los pobres irán primero al reino de Dios que aquellos adinerados. Porque las riquezas comienzan a traer problemas, comienzan a traer diferencias. Pero tú y yo podemos darle una buena orientación a las riquezas, a lo mucho o lo poco que Dios nos da, siempre ponerlo a su servicio. Luego en este capítulo 10 vemos la petición de Santiago y Juan queriendo el poder, así como muchos quieren las riquezas, muchos quieren el poder. Señor, dice Juan y Santiago, que cuando vengas en tu reino
yo esté a tu derecha y mi hermano a la izquierda, allí gobernando. El deseo de poder siempre sale a flote, ¿verdad? El deseo de riquezas también. Pero Jesús nos dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Quiero terminar este capítulo con esos pensamientos tan lindos, con esa declaración tan contundente que tú y yo hoy necesitamos. Si queremos ser grandes en el reino de los cielos, no busquemos el puesto de la derecha ni de la izquierda, busquemos servir a los demás. Así como Jesús lo dijo, no vine para ser servido, sino para servir. Que nosotros procuremos hoy servir a alguien. Piensa por lo tanto en alguien a quien puedas ayudar hoy. Quizás a un vecino, quizás a un familiar. ¿Qué puedes hacer? Quizás preparar un mercado, quizás puedas simplemente hacer una llamada a una persona que está sola, a un adulto mayor que está allí en un hogar geriátrico o en su casita solo, una viuda. Piensa en alguien, llámale, mándale un mensaje bonito, escríbele o llámale para orar con él. O ayuda a alguien que necesite un vestido, una prenda de vestir o un alimento. Algo podemos hacer. Siempre pensemos en servir y en servir a nuestros compañeros de trabajo, servir a nuestros padres, a nuestra familia, a todo nuestro prójimo. De esa manera el nombre de Dios será glorificado. Amigos y amigas, llegamos al final y por favor, dale a la manito para que recomiendes este video para que otros lo vean. Si no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita. Y sobre todo, ahora escribe tus comentarios sobre este tema y dile al Señor, Señor, yo también quiero seguir tu camino. No quiero aferrarme a las riquezas ni al poder, quiero servir a los demás. Oremos. Padre, gracias te damos por este lindo día. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, tú nos orientas y nos pones en el camino correcto. Y el camino correcto es el servicio. Ese es el camino de tu cruz. Que lo podamos tomar con gozo y alegría en el nombre de Jesús. Amén. Dios te siga bendiciendo.